Bien. Esto de centralizar y descentralizar se refiere bastante más a cuando se saca del hospital y se crean las unidades de pronta atención o las salitas barriales. ¿Para qué nivel de atención se hizo? Pensando en qué nivel de atención se hizo eso. Y ese sería el segundo nivel, ¿verdad? Porque el primer nivel es promoción de la salud. El segundo nivel para mí correspondería, ¿no? Bueno, a ver, yo me confundí. Primer nivel es atención primaria, promoción y prevención. Sí. ¿Qué es lo que hacen las salitas? Sí. Cuando vos vas... Ah, tiene razón, sí, tiene razón. O sea, cuando vos vas... Promoción justamente de la salud. Claro, te atienden para vacunar, para una consulta. Algunas tienen consultorios externos, pero para una primera consulta. Ese es el primer nivel. Segundo nivel es el hospital general, donde vos ya necesitas una internación en un servicio. Y el tercer nivel son los cuidados intensivos. O podemos entender a veces... Alguna realización, por ejemplo. Claro. Pero segundo nivel es una internación, pero en un hospital general. Un parto, una cirugía básica, una enfermedad que te cures. Cuando necesitas cuidados de mayor complejidad, vas a tercer nivel, que es un cuidado intensivo. Primer nivel, en ese orden de cosas, no te los mezcles, pero yo te digo porque por ahí lo vas a ver en algún momento de la vida. Vas a tener contacto con algún geriátrico, con algún hogar de adultos mayores. Se los considera también de primer nivel. Ah, bien. Porque pasan a segundo nivel cuando el adulto mayor necesita ir a internarse al hospital y después vuelve. Porque en realidad los geriátricos o los institutos para adultos mayores no se ocupan de procesos complejos. Si bien en algunos tenés gente con alimentación por sonda nasogástrica o con cierto nivel de dificultad para la movilidad, no es una internación, o sea, es un estado crónico, o es un estado de largo tratamiento, que no lo hacen en un hospital. No todos los geriátricos aceptan lo que se llama autoválidos o no autoválidos. Algunos geriátricos aceptan gente no autoválida, gente en silla de ruedas, gente que tiene una amputación de algún miembro, gente con la cronicidad de una ACV. No todos. Algunos te aceptan adultos autoválidos que los tenés que asistir o por ahí para vigilarlos con la higiene, para servirles la comida, para darles un lugar en donde están, con algunos cuidados. Por eso que en general, para lo que son los niveles de atención, se los considera de primer nivel. En realidad tendría que haber un nivel intermedio entre los que no requieren la internación en un hospital, pero que no son autoválidos. Como todavía eso depende mucho, o sea, es una cosa bastante compleja la atención de adultos mayores en los institutos. Y no se puede poner a todos en la misma bolsa porque tenés algunos que son una porquería y algunos que son excelentes. Eso es nada más, pero porque por ahí en un geriátrico te van a decir, pasó a segundo nivel, y vos te vas a quedar pensando, ¿cómo pasó a segundo nivel y dónde estaba? Se los considera más dentro de primer nivel que dentro del segundo. De hecho, algunos necesitan solo una cierta supervisión, pero como es más probable que tengan contacto con un geriátrico, para que si lo escuchás no te cree confusión.
Normalmente cuando, por ejemplo, como los registros del libro de guardia, tienen que tener, o los registros del libro report, en los geriátricos también hay que tener un registro, que no es exactamente igual, por eso te decía, parecido a un libro de guardia. Y cuando algún residente se tiene que internar porque le pasó algo, porque necesita algo, generalmente lo que se redacta es fulanito de tal pasa a segundo nivel. Pero lo aclaro porque como no es un tema que se trate en particular, y quién te dice, cómo están las cosas ahora, por ahí ustedes van a terminar, por ahí en algún momento trabajando en algún geriátrico, bueno, para que lo sepan. Porque generalmente no se aclara. Bien. Yo creo que había hablado clases pasadas de que la organización de nuestro sistema de salud... No, ya tomé. Gracias. Ustedes ya la tienen que haber visto en alguna materia de primer año, primero. Y segundo, yo les puse un material sobre la organización de nuestro sistema de salud, que es fácil, es en 3 ramas, bueno. Para no repasar más sobre lo mismo, sobre todo porque prácticamente nos queda un mes de esta cursada intensiva en la que entraron. El sábado pasado la vi a la directora, pero no me contestó absolutamente nada porque cuando no faltó porque había pedido licencia, era porque se estaba enferma y no se sentía bien, está porque no sé qué más. El sábado pasado cuando... Si quiere, profe, saque la grabación. Sí. Cuando fui me enteré que tenía que tomar un examen que ni a mí me habían avisado, así que piensen cómo están las cosas. No llegué a hacerle mucho más preguntas porque me dijo que estaba hasta acá de trabajo y que no podía más. Bueno, ya veremos. Entonces, lo que van a leer de los apuntes que hay en el otro classroom, sobre todo lo que sea liderazgo, habilidades para gestionar, ser un jefe, no van a tener ningún problema si lo leen. Y lo leen y en todo caso después me preguntan si tienen alguna dificultad porque así hacemos más rápido. En síntesis, no cualquiera, a ver, así como no cualquiera que tiene un conocimiento puede enseñarlo, porque a lo mejor no tiene capacidad didáctica para explicárselo a otro, no cualquiera que sepa hacer un trabajo tiene habilidades para mandar, para gestionar. A lo mejor se organizan, yo lo explico de este modo. Primero, un enfermero debe organizar su propio trabajo. Vos te toca tantos pacientes, tenés determinadas tareas que hacer y vos elegís cómo distribuís tu tiempo entre cada uno de los pacientes que tenés. Cuando uno ya pasó cierto tiempo en eso, ya sabe qué tarea se te dificulta, cuando tenés un paciente que es que tenés que tener más cuidado, que es más delicado, lo tenés que tratar. Ya sabés cómo organizarte vos. Se supone que si uno primero aprende cómo organizarse uno, cuando le toca organizar a un grupo de enfermeros, uno ya sabe bien cómo son las tareas y lo fundamental es saber qué es lo que tenés que mandar. Si bien no todo el mundo tarda lo mismo para un control de signos vitales o para un baño o para lo que sea, hay una tabla de tiempos estipulados y no todos trabajan o más rápido o más despacio. Hay una tolerancia. Se calcula que entre 15 y 20 minutos tardas para hacer un baño. Bueno, hay quien tarda media hora. Bueno, pero no puede haber alguien que tarde 3/4 de hora. Porque entonces vos ya te das cuenta que ese tipo, haciendo haragano, está estirando las cosas. Entonces, cuando uno sabe bien cuánto más o menos, y de acuerdo al paciente, puede tardar con una tarea, vos podés organizarte y pensar cuánto tiempo van a ocupar. Entonces, ni generar una sobrecarga de trabajo, ni
dejarlo sin trabajar. Se supone que en un sector, en un piso, trabajan por lo menos 3 o 4 enfermeros. Y que el trabajo debe repartirse entre esos 3 o 4 enfermeros de manera lo más equitativa posible para ser justo. No cargarle a uno con los pacientes que te llevan más, son más complejos, que te llevan más tiempo, y el otro que tenga que administrar solo 2 medicamentos vía oral. Eso implica también la tarea de ser un buen jefe. Cómo repartir y cómo manejar la tarea. Y entonces vas a ver que en el Classroom hay 2 videos, que fue lo mejor que yo, porque yo tampoco tengo ningún tipo de infraestructura de dispositivo para presentar en la clase, y hay cosas que se complican más. Porque entramos en la parte de organización y gestión del cálculo de personal, que eso sí lo quiero explicar porque eso sí es complejo. Cálculo de personal, necesitas saber qué cantidad de camas ocupadas hay en un servicio y qué tiempo insumen en relativamente un cálculo de atención cada tipo de paciente. Vas a tener 3 tipos de pacientes. Los que están próximos al alta, que esos te llevan poco tiempo porque ya están más o menos bien. Los que tienen un término medio, en el cual tenés que hacer intervenciones, pero no es un paciente crítico, no es un paciente con demasiadas curaciones, y tenés pacientes, como puede ser un paciente de terapia, o un paciente de posquirúrgico, que te requieran más controles, más cuidados. O lo determinás 1, 2, 3 por categorías, o sacás más o menos las tareas, teniendo en cuenta de que cada turno va a tener que controlar signos vitales, va a tener que registrar, va a tener que administrar, y después alguna otra cosa entre medio. Entonces vos organizás. El servicio de la mañana, por ejemplo, tiene que tener al paciente listo, limpio y preparado en condiciones para que pase la revista médica. Y atender a la colaboración o al requisito que puede tener cualquiera de los médicos cuando hacen la revista. En cambio, a la tarde tenés la visita de los familiares. Y te lleva tiempo a veces acomodar las cosas con los familiares. Todo lo que sean curaciones que no tengan, que se hagan por día o que no tengan que hacerse por turno, las dejas a la noche, porque es cuando no tenés ningún tipo de molestia, cuando, por ejemplo, se bañan todos los pacientes postrados, todas las curaciones más difíciles, las dejás para ese momento. Teniendo eso en la cabeza, vos sacás la cuenta. De acuerdo a las intervenciones que tiene cada paciente, y decís, esta persona necesita tantas horas de atención por día, porque tanto tiempo para el control de signos, tanto tiempo para... Y eso te va a dar horas de trabajo. Se hace el cálculo de cada paciente por 24 horas. Entonces, cuando vos tenés que separar por turno, vos sabés cuántas horas tiene. No todos los hospitales tienen los mismos horarios. Algunos tienen turnos de 6 horas, otros tienen, es raro que tengan 3 turnos de 8, pero normalmente tienen 2 turnos de 7 y un turno de 10, que es el turno de la noche. Cuando haces el cálculo de personal, se calcula mínimo por una semana, porque tenés que incluir turno mañana, turno tarde, 2 noches, porque unos enfermeros trabajan unas noches, se trabaja noche por medio, y los turnos de los franqueros de fin de semana. Entonces, te haces una planificación por 7 días. Del total, vas a ver que hay, en ese video, yo quisiera que lo vieran primero, pero bueno, como nos va a faltar tiempo, en ese video primero tenés un cálculo general que te dice que tenés que
calcular las horas de atención de acuerdo a la cantidad de camas, de todo el servicio. Entonces, tenés 20 camas en un servicio y calculás la cantidad aproximada de horas de trabajo por ese servicio. Ahí, yo en el video ese que sirve, a ver, esto es únicamente para hacer tema de examen para que puedan calcular una fórmula o explicar cómo se hace. La realidad yo después les explico que a veces es distinta, porque vos nunca calculás un servicio de cero, porque cuando normalmente subís a un cargo de gestión, el servicio ya está funcionando, ya tiene una cantidad de enfermeros. Lo que vos tenés que hacer es ver si podés mejorar la atención, si esos enfermeros hay que organizarles las tareas para que rindan más, o tenés que cambiar a alguna persona de lugar, pero no haces el pedido no es para hacer un cambio de cero, porque además los empleadores tampoco te permiten mover al personal como uno quisiera, generalmente. Entonces, vos tenés que ver si más o menos se puede mejorar o no. Cuando tenés el cálculo de horas de trabajo y el cálculo de camas, podés hacer el cálculo de dos cosas. Primero, de cuántos enfermeros necesitas, y segundo, de qué capacitación o qué grado de estudio tienen que tener esos enfermeros. Ahí se presenta una tabla que te dice, así como en la primera te dice cuántos enfermeros hacen falta para un servicio de cuidados quirúrgicos, o para un servicio de obstetricia, o para un servicio de pediatría, arbitrariamente, esto es para aplicar una fórmula. También te va a decir que de acuerdo a cada servicio, te puede calcular en porcentaje entre el 100% para un licenciado, por ejemplo, un técnico superior, en un caso de una terapia, donde necesitas que todos estén muy capacitados, hasta en otros servicios donde podés tener 30% de auxiliares y 70% de enfermeros o de licenciados. Eso depende de la complejidad de las tareas que tengas que asignar. Si tenés, por ejemplo, un servicio de cuidados posquirúrgicos y vas a necesitar personal con mayor porcentaje de personal con capacitación para que pueda manejar eso. Si tenés un servicio de clínica médica general y a veces hasta podés hacer un 60-40, tiene que ver eso, el grado académico del personal tiene que ver con la complejidad de las tareas. Y la cantidad de personal tiene que ver con el tiempo que te insume cada paciente. Ahí en ese video te va a presentar unas formulitas, porque en algún momento vamos a tener un trabajo que diga, en un servicio con tales pacientes de tanto tipo de atención. ¿Y este videito lo subió al Classroom? Sí, están en el Classroom. Ah, bien, bien. Ah, ya me voy a fijar. Bien. Están. Entonces, es difícil explicarle a alguien que ni siquiera estuvo en las prácticas en un hospital cómo se hacen esos cálculos y ese manejo. Medio complejo, pero yo encontré un video que por lo menos tiene 3 o 4 fórmulas fáciles, que yo las explico, las van a ver y me vas a preguntar todo lo que te haga falta, porque en el programa pide cómo se hace el cálculo de personal. Entonces, mínimamente tener 2 o 3 respuestas con formulitas hechas que puedan entender, alcanza. El día que ustedes estén administrando un servicio de verdad, en la realidad, seguramente primero ya tuvieron la experiencia de cómo es trabajar en un servicio, para que entiendan que hay muchísimas cosas entre medio que hay que tener en cuenta. Pero en principio necesitas saber cuántas horas de atención necesitan los pacientes de ese servicio por día, para saber
dividido en horas trabajo, ¿cuántas personas necesitas? ¿Entendés esto que te estoy diciendo? Bien, sí, 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 sí. Bien, entonces, si sabes cuántas personas necesitas, vas a poder hacer el otro cálculo. ¿Qué capacitación tiene que tener este personal? Más y menos, y veo para compaginar bien. Por eso te digo que puse uno que tiene cálculos fáciles y sencillos al solo propósito de cumplir con el programa. Si yo tengo que explicar en la realidad cuántas cosas tenés que tener en cuenta para calcular cuántos enfermeros en dónde, no sé. ¿Tenés vos tenés en particular alguna idea de trabajo de este tipo, aunque sea, qué sé yo, en una escuela o en otro lado? ¿Algún lugar donde repartir trabajo en personas? Algo que vos conozcas. Sí, sí. ¿En qué? Sí, en un jardín de infantes. Bueno, en un jardín de Yo soy la infantes, directora de ese jardín. bueno, entonces, en un jardín de infantes vos necesitas, además de una maestra por cada salita, vas a necesitar auxiliares. Y esos auxiliares, ¿cuántos Sí, van a tal ser? cual. De acuerdo a la cantidad de nenes. Y vas a necesitar determinada Exactamente. cantidad de personal de limpieza para que se ocupen. Vos tenés que pensar, de acuerdo a las tareas que tenés, no tener personal de más ni de menos. Y tener una idea de lo que van a Exactamente. tardar con cada cosa para poder pensar que tienen trabajo razonable durante toda la jornada de trabajo. Bueno, esto es en otro sentido, pero más o menos lo mismo. Si vos ya sos sí. enfermera y ya trabajaste en asistencial, y vos tenés idea cómo te armás tu día, sabés, tenés los tiempos, igual. En el Classroom está, en el mismo cuerpo donde está puesta la ley de enfermería, con un archivo de la Federación de Sanidad, está el reglamento de la ley, y después del reglamento, si seguís bajando, está la tabla estimativa de tiempo para cada tarea que hace enfermería. O sea que si no tenés idea, te fijás ahí y ahí tenés los cálculos, para bañar tanto tiempo, para tomar los signos vitales tanto tiempo. Y esto, las dos entendemos que lo mismo que el dolor, no se puede medir de una persona a otra, porque tenés uno que lo hace más rápido y otro que lo hace más despacio, y el que lo hace más despacio lo hace una vez, y el que lo hace rápido lo tiene que hacer 3 veces. No trabajamos todos como maquinita, todos iguales. Entonces, pero te sirve para dar un caso. Entonces, una vez que tenés la cantidad de horas de trabajo, pensás en la habilidad que tiene que tener el personal, si las tareas son muy difíciles o muy fáciles. Y con eso sacás el grado académico que necesitas y la cantidad de personal. Normalmente un servicio nunca está completo, porque siempre hay una cama libre de alta, o generalmente se dejan reservados, de ser posible, por ejemplo, en el momento de una epidemia no se puede, un par de camas, porque siempre alguien entra de urgencia, entonces hay que tener alguna cama, nunca está todo completo, es raro. Entonces, de esto, y a veces puede pasar, y esto con relativa frecuencia, que te entren a llamar de la guardia o de admisión, necesitamos una cama y no hay una cama libre, entonces viene el médico y se fija a ver a quién se le puede dar el alta urgentemente, y te aparece alguna cama, porque a veces sí existen las urgencias y existen, siempre te quedan las camas del servicio de guardia, las camas viste cuando una persona entra en una guardia y la tienen unas horas en observación, un día o dos, normalmente no entra al servicio de internación y queda internado, sino que si es una internación de 24 horas se queda en una cama de guardia. Siempre hay como una rueda de auxilio en algún lugar, pero con la demanda que hay a veces estacional en esta época, a ver, la gente que se agarra, los indigentes que están en la calle, que pasó frío, que les pasó algo, que entraron
y a veces tenés más de la demanda normal. Entonces esto de distribuir, y también pensá que tenés la otra complicación. Hoy en día es raro el hospital que tenga salas múltiples de 20, 30 camas. Hoy día las habitaciones son de 2 personas, lo que se llama una corte. Normalmente en todos los hospitales son internaciones de A2. Tienen que ser del mismo sexo. Todavía ahí no llegó el unisex. Entonces, a veces tenés camas libres, pero no la que necesitas. Hay dos altas en cama de hombre y necesitas una cama de mujer. Entonces tenés que cambiar uno para moverlo al otro lado, generar una habitación libre. O sea, el ordenamiento del supervisor o del jefe implica el dominio de todo esto. Entonces, por eso primero uno tiene que tener experiencia en servicio para después, con esta visión general, poder gestionar y administrar. Si no, en primer día que tenés que poner altas o tenés que administrar personal, o en un servicio donde hay tareas que quedan sin hacer. ¿Por qué quedan sin hacer? Porque el personal trabaja muy lento, porque el personal no tiene el conocimiento adecuado, porque falta personal. Cuando te falta personal, ¿cómo lo solucionás? Te avisaron a alguien que tuvo un accidente o que se descompuso media hora antes de tomar el servicio. Y te llaman y te dicen... por ejemplo, en el jardín, cuando alguna seño, por ejemplo, se enferma a último momento, y justo en esa sala fueron todos los niños, generalmente yo hago de auxiliar de la seño. Y si ocurre que justo se enfermó otra seño más, o tuvo algún problema familiar, ahí auxilia a mi mamá. Entonces, estábamos ahí. En el caso del jardín es así. Bueno. Aparecemos las dos de repente. Bueno, en el caso de un hospital, normalmente vos sabés en qué servicio tenés gente más hábil o no. Entonces le decís, mira, te vas a cambiar, vos vas acá, vos vas para allá. Primero tratás de que alguien cubra ese hueco. Siempre se le ofrece al personal que sale, si no se queda, a cubrir un poco hasta que vos rellenas el hueco. Normalmente un buen jefe sabe del plantel quién es factible, tiene la posibilidad de llamarle y decirle, ¿podés venir? Entonces, al enfermero que sale, decir, ¿te puedes quedar una horita más mientras tanto llega el otro? O no se debe hacer, pero se puede pedir si se puede quedar. No se pueden cubrir más de 2 turnos seguidos por la sobrecarga de trabajo, porque es mucho trabajo, enfermería. Entonces, si no hay ninguno de esos y la persona se tiene que retirar, el que deja la guardia se tiene que ir, no lo podés obligar a quedarse. El supervisor va y toma el trabajo, así como lo toman ustedes. Bueno, corresponde que el supervisor se haga cargo. Lo que normalmente se hace cuando hay falta grande de personal, ahora de repente, ola de COVID, de un montón de gente que no venía a trabajar, bueno, se trabaja, digamos, como ser a reglamento. Quiere decir, ¿qué es lo que no podés evitar? No podés evitar los controles. No podés evitar las curaciones que hay que hacer. No podés evitar la administración de medicación. El resto, todo se puede evitar. Entonces, haces menos tareas para que el personal que tenga por una emergencia te cubra más lugares. Y a veces, supongamos, cuando hay falta así, puede haber un personal que de pronto va a colaborar en un servicio o colaborar en otro. Al enfermero le pagan por un turno de trabajo, no por trabajar en su lugar habitual. Se supone que por una comodidad vos trabajás siempre en el mismo servicio, pero eso no quiere decir que en un momento de necesidad no te digan, mirá, pasás y hacés, pero ya me acostumbré acá. Bueno, pasá y hace falta que trabajes en otro lado. Hay momentos de emergencia, y así como un superior no puede obligar
a un enfermero a que se quede obligatoriamente otro turno, tampoco corresponde que se afinque en el lugar. No, yo no me muevo de este lugar porque es mi lugar. Estamos tampoco de un lado y del otro. El jefe tiene que ser permeable, por eso que no cualquiera puede ser jefe, y en la cadena de mando en algún momento te dice que tenés que mandar y tenés que mandar, porque no hay otra. Pero lo que no se puede evitar es dejar a la gente sin atención. Entonces, podés minimizar a las tareas imprescindibles, podés tratar de repartir, podés optimizar el rendimiento de un servicio cuando pones a la gente adecuada para hacer las tareas. Sabés que hay uno que trabaja muy despacio, aunque trabaje muy bien. Pues no lo vas a poner en un cuidado de un paciente intensivo donde tiene que moverse y tiene que trabajar. Lo vas a poner en un lugar donde colabora, pero bueno, si es más lento, es más lento. Y no la pavada. Pero para eso tenés que conocer al personal y conocer las tareas que vas a delegar. Así como vos ves que hay un montón de detalles entre medio y que las cosas no es simplemente un cálculo matemático y te da bien, yo busqué solamente para cubrir las necesidades del programa un cálculo sencillito, para que le sea fácil de aprender o de explicar, porque yo puedo preguntar cómo se hace tal cálculo, al solo hecho de cumplir con la información del programa. Cuando tengan la experiencia suficiente como para llegar a un lugar de mando, de cargo, esto seguramente ya vas a haber visto toda la gama de grises que hay entre medio, seguramente porque ves cómo funciona un servicio. Hay que estar un tiempo para ver exactamente dónde se puede ajustar o no. Y como te decía al principio, no es para hacer el cálculo de cero, porque cuando vos subís a un cargo, la cosa está funcionando, y tiene que seguir funcionando. Entonces, en principio, seguís como está, y después entras a ver si conviene cambiar un poquito más una persona en un lugar, tomar una persona nueva. Hay gente que trabaja muy bien, pero que no tiene habilidad de ser compatible con otros. Entonces siempre te va a generar un conflicto. Bueno, tenés que buscar, ponerlo en guardia solo, para que trabaje solo, trabaje bien y listo. Se va a cortar, te volvés a conectar, en cualquier momento se corta. Bueno. O buscar el lugar con alguien que sea huetán, que viste que no le ofrezca ningún frente, porque todo esto resta calidad y tiempo de atención a los pacientes. Y la gente que está en el hospital, a los nenes de jardín vos no le podés pedir que tengan paciencia con la maestra, porque el nene no está para tenerle paciencia a la maestra. Y a la gente que está internada tampoco le tenés que pedir que contemple el problema del enfermero, porque está para que lo atiendan, no para entender el problema de otro. Entonces hay que privilegiar la atención donde corresponde. El nene de jardín tiene que tener alguien que le dirija las actividades durante determinado tiempo,